Bienvenidos a esta nueva edición del consultorio y hoy día vamos a hablar de la depresión postparto. Pero antes de que se me escapen y que los hombres digan, ay no, ese tema no me interesa, espérate. Hay algo importante que decirte. Y en algún momento te conviertes en padre. Esta es una información que muy probablemente te toca lidiar con ella. A lo mejor en este momento no la utilizas, a lo mejor sí. Pero lo mejor que puedes hacer por ti es prepararte por si en algún momento te llega a suceder. Así es que, acompáñame. No solamente existe la depresión postparto, y eso es algo que frecuentemente no sabemos a nivel popular. Dentro de los trastornos o padecimientos de salud mental que pueden afectar a la temporada que está alrededor del parto, no solamente existe la depresión, también hay un fenómeno que se llama tristeza postparto o lo que dicen en inglés baby blues. Y entonces el baby blues es muy frecuente. En algunos estudios ha llegado a afectar hasta el 80% de las participantes de los estudios. Entonces, como puedes ver, es un fenómeno que es muchísimo más frecuente de lo que hablamos en general. Y además es una experiencia que, según los estudios, no solamente es frecuente, sino que es vergonzosa, que es complicada de lidiar para las mujeres. ¿Por qué entran en este conflicto de que, por un lado, la sociedad siempre les dice es que el ser madre es lo mejor que te puede pasar? Y sus sensaciones de yo no me estoy sintiendo bien al ser madre. Entonces entra este conflicto de ideas. Es que me dicen que yo me tengo que sentir bien, pero no me siento bien. Y evidentemente a ellas les cuesta mucho trabajo poder resolver esto. Pero en el caso de los baby blues, no se requiere una atención psicológica como tal. Sí se puede brindar orientación, sí se puede brindar apoyo, soporte y demás, pero no un tratamiento a largo plazo como tal. No es que necesiten terapia para superar este estadio. Y justamente por eso es por lo que se considera que el baby blues es el fenómeno o el trastorno de salud mental que más afectado está por los niveles hormonales de las mujeres. Es literalmente las hormonas del embarazo y todo el relajo que traen de las hormonas puede llegar a provocar este fenómeno, que no solamente sucede inmediatamente después del embarazo, puede retrasarse un poco, y esto también es congruente con el rollo hormonal, porque las hormonas después del parto tardan un ratito en estabilizarse y entonces puede aparecer la tristeza cuando las hormonas están ahí empezando a estabilizar. Entonces el baby blues sí es un fenómeno que podemos ver que está más condicionado por las hormonas. Y evidentemente, bueno, la presión social, la presión familiar, el estatus, los estigmas que hay alrededor de la maternidad, pues pueden influir en que esto se agrave o que sea más permanente. Pero una vez que las hormonas se estabilizan, entonces desaparece solito, no hay tanta bronca. Ahora bien, nos pasamos a la depresión. Y la depresión aparentemente no tiene una causa definida. Todavía no encontramos cuál es la causa. Por supuesto que también influyen las cuestiones hormonales y influyen las cuestiones sociales y demás, pero no hemos encontrado qué es el factor específico que condiciona que aparezca la depresión postparto. La depresión postparto en el nombre nos da una serie de características. Nos dice que es un estado alterado del ánimo. Y si te fijas en cómo está conceptualizado clínicamente, está diferenciado estar triste por el nacimiento de mi hijo a estar deprimida por el nacimiento de mi hijo. Porque no es lo mismo tristeza que depresión. Y usualmente la gente entiende, ay, es que me siento triste, estás deprimido. O estoy deprimido o estoy deprimida. No funciona así. La depresión es un estado en el cual la gente siente que no tiene motivación, que no tiene emociones. Esa es parte de la depresión, que su estado emocional es plano, o sea, nada le entusiasma, nada le entristece, nada le emociona, nada le apasiona, nada. Es como si estuvieran en el limbo. Por otro lado, hay una baja de energía, hay una baja de motivación y volvemos, o sea, la motivación está relacionada con la emoción. Si no hay emociones, pues no me motiva a hacer nada. Y entonces literalmente lo que sucede es que la gente no se puede mover. Están tirados en la cama y están como en el limbo.
Y a veces porque se presenta un llanto incontrolable, es por lo que la gente asocia la depresión con la tristeza, pero no necesariamente funciona así. La depresión proviene, ya si lo hablamos en términos teóricos, de un estado de indefensión aprendida. Es cuando yo intento que las cosas me salgan bien una y otra y otra y otra y otra vez y nomás no me sale. Como los esfuerzos que yo estoy poniendo porque me guste mi hijo, por sentir algo por mi hijo, por establecer este vínculo, porque el niño cuando despierta, por más que yo trato de atenderlo, el niño se la pasa o la niña se la pasa llorando y se la pasa en el llanto y yo no sé qué hacer y me siento inútil y me siento impotente, entonces digo, soy un inútil, o sea, mi reacción es soy inútil, soy impotente y entonces no sé qué hacer y entonces no sirvo para nada y entonces mejor me retraigo. Y por eso la depresión puede aparecer en 3, 9 días después del parto, pero dura muchísimo más. Y esta sí requiere una intervención terapéutica. Aquí sí hay que ayudarle a la gente. Ahora bien, en los estudios que estuve leyendo, les dejo el principal en el que estoy basando la mayor parte de este video, pero en algunos de los estudios que estuve leyendo, hay como 2 hipótesis o 2 planteamientos que sugieren cuál es el origen de esta depresión. Y uno de estos planteamientos nos lleva al video de la semana pasada y de cómo la experiencia humana, a raíz de tener conciencia y de ser conscientes de que nos vamos a morir, necesita desarrollar una serie de mecanismos y de características que nos permitan aliviar esta ansiedad que nos provoca la conciencia de nuestra propia muerte. Y esta conciencia de nuestra propia muerte se suma a características de personalidad. Uno de estos rasgos es el rasgo de neuroticismo. Y este rasgo se define como la susceptibilidad o la vulnerabilidad que tenemos, algunas personas más que otras, de experimentar la vida y lo que nos sucede de una manera negativa. Y en esta conjunción de estas 2 teorías, encontramos un punto común que es justamente la experiencia o la sensación de vulnerabilidad frente a un mundo que es aterrador o que interpretamos como que es aterrador. Y si todo el tiempo estamos interpretando que el mundo que nos rodea es aterrador, evidentemente vamos a estar más a la defensiva. Y el estar más a la defensiva implica que vamos a vivir en unas condiciones de mayor cantidad de estrés. Y adivina cuál es el precursor de la depresión, justamente el estrés. Y de hecho, en los estudios dicen, si hay un evento de estrés durante el embarazo, de estrés agudo durante el embarazo, y sobre todo si es en la parte final del embarazo, entonces es más probable que aparezca la depresión posparto. Esa es una de las teorías. Ahora vamos con la segunda. Esta es más polémica. La segunda teoría tiene cierta relación con esto que estamos platicando, pero dice algo un poquito distinto. Lo que dice es, a través de experimentar el mundo de una manera más negativa, lo que sucede es que fundamentalmente las mujeres rechazan todo el tiempo la idea de la responsabilidad. Y entonces todo el tiempo se sitúan a sí mismas en una posición de victimización. Y si te acuerdas en el video de la autoestima de la semana pasada de la teoría del manejo del terror, justamente la teoría del manejo del terror da una explicación de por qué a través de esta negociación con la ansiedad que experimentamos, tratamos de victimizarnos para recibir apoyo y ayuda social. Pero además sucede algo muy interesante, que es la respuesta de la depresión proviene del tener que asumir la totalidad de la responsabilidad. Porque a partir de que nace el hijo, yo ya no tengo escapatoria. Ya no puedo seguir culpando al mundo que me rodea. Y ahora soy yo la responsable del bienestar del crío. Y muchas veces, al menos lo que encontraron en esta posible explicación, es que justamente hay esta sensación en las madres primerizas en la que dicen, es que no estaba lista para la maternidad, no me siento preparada, no siento que sea capaz. A través de esta sensación de no sentirme lo suficientemente preparada, lista, capaz de asumir todas las situaciones que conlleva la maternidad, es que entonces desencadeno la respuesta de indefensión. Y entonces estas son las 2 posibles explicaciones de la depresión posparto. Puede haber más, y tengo que ser muy claro en decir, estas son hipótesis,
son ideas, todavía no están comprobadas. Sin embargo, como que no suena tan descabellada. Sobre todo porque si te das cuenta, hay un hilo conductor entre estas posibles explicaciones. Y este hilo conductor es justamente la sensación de experimentar el mundo de una manera más aterradora, más complicada, más amenazadora. Vamos a terminar porque el tercero de las características o de las manifestaciones que comprometen la salud mental no es solamente la tristeza ni la depresión, sino es la psicosis posparto. El ponerle la etiqueta de psicosis posparto tiene una serie de implicaciones en la cual, de nuevo, hay factores sociales, factores biológicos, las hormonas, la fregada, pero aquí lo que se ha encontrado y lo que los estudios y las investigaciones han descubierto es que para que exista una psicosis posparto tienen que haber alguno de estos factores. O un problema de esquizofrenia previos, o un problema de algún quiebre o de una ruptura psicótica que es momentánea y temporal previa, o una historia de un embarazo previo en el cual se presentó la psicosis posparto. ¿Pero qué quiere decir o qué condiciona que sea una psicosis? Fundamentalmente hay una pérdida y una ruptura de contacto con la realidad. Y entonces pierden control totalmente de lo que están haciendo. Es como un poco, para explicárselos, no sucede literalmente así. Y déjenlo, lo remarco y lo subrayo y le pongo un marquito rojo y con neón para que resalte y demás. No sucede exactamente así, solamente es para explicarlo de una manera como más didáctica. Pero más o menos lo que sucede es como si se llenaran de rabia, como si la reacción en lugar de irse hacia el lado de la indefensión se fuera hacia el lado del enojo. Y entonces esta rabia las consume de tal manera y consume su pensamiento de tal manera que entonces tienen una explosión emocional. Y si te das cuenta es totalmente lo contrario a lo que hablábamos en términos de la depresión postparto. La depresión es cuando están en flatline, ¿no? O sea, no experimentan las emociones. En este caso es lo opuesto, es la explosión emocional. Pero la explosión emocional las hace perder el contacto de la realidad. Las hace incluso olvidar su nombre. No saben quiénes son ellas mismas. ¿Por qué? Porque no están en contacto con la realidad. Y entonces son estas explosiones de furia, de rabia, de que me levanto, empiezo a romper cosas, nadie me puede contener, no sé ni siquiera cómo me llamo, no soporto que alguien trate de calmarme, pero es algo momentáneo, es algo totalmente explosivo y descontrolado. Entonces, no puede haber planeación, no puede haber premeditación, no puede haber una conducta maquiavélica basada en esta psicosis. ¿Por qué? Porque no estoy en contacto con la realidad. Si a veces pierdo incluso la noción de cómo me llamo, evidentemente no me interesa lo que estén haciendo los demás. Entonces, si no hay premeditación, no puede haber planeación, no puede haber maquiavelismo, no puede haber toda esta serie de características que implican tener una serie de pasos a seguir para conseguir un fin. Porque es explosivo, es totalmente perder la noción de la realidad y de quién soy. Y esta psicosis posparto solamente se sucede en 1 o 2 embarazos de cada 1000 personas. El índice de prevalencia es muy bajito. La depresión posparto anda ahí entre el 13 y el 32% de los casos, dependiendo del estudio que se haya hecho, y la tristeza está entre el 50 y el 80% de los casos. Entonces, como puedes ver, con respecto a la gravedad de la situación, se va presentando en una menor cantidad de casos. Y espero que esta información te ayude, por un lado, a prepararte, a saber hacia dónde van los tiros, saber, por ejemplo, si estoy viendo que mi pareja, acabamos de tener un hijo y se retrae y se va a su cuarto y no quiere estar en contacto con el niño y demás, a lo mejor no voy a poder establecer el contacto yo. A lo mejor lo que yo tengo que hacer es buscar un especialista que nos dé terapia y demás. Porque como puedes ver en este cuadro final que te presento,
aquí sí estaría indicado que la terapia es funcional y que le va a ser de utilidad. Mientras que simple y sencillamente si está triste y si está confundida y demás, ahí lo que necesita son abrazos, apapachos, paciencia y darnos cuenta de que, bueno, cuando las hormonas hagan su papel va a regresar a la normalidad. Y en el caso de que tenga una historia de clínica previa de trastornos esquizofrénicos o de episodios psicóticos, pues entonces prepararnos preventivamente en dado caso de que pueda llegar a suceder, que no es lo deseable, que la probabilidad es muy bajita, pero podemos irnos preparando en dado caso, porque ahí sí requerimos medicación, ahí sí requerimos un tratamiento farmacológico, ahí sí requerimos asistencia psiquiátrica, etc. Y antes de despedirme de ustedes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que sigan los videos del Maestro Cuy, de Parker, de Alex Flores, y que si les gusta estos contenidos que estamos haciendo y quieren apoyarnos, pues por ahí les dejamos también el link para que nos puedan echar una mano. Por lo pronto, les deseo que se porten mal, se cuiden bien, no olviden todo, y nos estamos viendo en el siguiente video, en el que vamos a estar hablando justamente de los 5 grandes rasgos de personalidad, y vamos a empezar una serie de videos para hablar de cada uno de los rasgos de personalidad. Así es que los espero en el siguiente video. Les mando un abrazo, cuídense. Chao.